El día de hoy les presento un nuevo tema acerca de la Iglesia. Estudiaremos la Iglesia como sacramento de salvación. Pero antes de continuar con nuestro estudio, tendremos que poner este estudio en manos del Señor. Y los invito a realizar la siguiente oración. A ti, nuestro Dios, nos dirigimos con todo lo que cada uno somos, vivimos y traemos, y desde la confianza que tenemos en tu amor por nosotros. Por tu Hijo Jesús estamos juntos hoy, haciendo posible un encuentro de hermanos en comunión y en búsqueda. Que Él nos mueva en nuestros deseos de ser testigos del Evangelio. Con la fuerza del Espíritu nos animas, nos alientas y nos haces caminar mirando confiadamente hacia lo alto. Te pedimos por tantos jóvenes comprometidos en la fe. Acompáñales, por los que quieren seguirte y tienen dudas o miedos. Confírmales, por los que aún no vieron en Jesús a un amigo. Háblales. Que todos reconozcamos en ti, Cristo, el tesoro que da sentido a nuestras vidas. Amén. El Concilio Vaticano II dijo repetidas veces que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Esta designación conciliar de la Iglesia como sacramento fue una novedad en la doctrina del magisterio eclesiástico, en las enseñanzas oficiales anteriores al concilio. Jamás se había dicho que la Iglesia es sacramento. Al decir que la Iglesia es sacramento de salvación, no se pretende ofrecer una definición de la esencia de la Iglesia, sino más bien indicar cómo debe ser su modo de actuar. La Iglesia es sacramento de salvación porque es signo visible de la presencia invisible de Cristo Salvador entre los hombres. La Iglesia contiene y comunica la gracia invisible que ella significa. Por eso se le llama sacramento. Y esta es su vocación, ser instrumento de Dios para salvar a la humanidad. Jesús dejó una misión específica a cada uno de sus apóstoles: ir por todo el mundo entero, enseñando lo que Él les había encomendado, y bautizando a todos en su nombre. Y a pesar de que tuvo que irse, Él nos hizo una gran promesa: estar siempre con nosotros hasta el fin de la historia. Quizás nos preguntemos cómo es que Jesús está siempre presente. En realidad, Él está entre nosotros a través de la gracia que recibimos, a través de cada uno de los sacramentos. Las primeras comunidades cristianas entendieron esto a la perfección. Por eso comenzaron a administrar los sacramentos tal como Jesús se los había pedido. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos va a dar indicios de que en las primeras comunidades cristianas ya se administraban los sacramentos, o por lo menos algunos de ellos, no solo para los creyentes, sino también para los que se convertían por la fe al cristianismo. Tertuliano va a emplear la palabra sacramento referenciada al vocablo griego mysterium, empleada también por el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, que significa un plan secreto para conseguir un gran bien. Fue aproximadamente más o menos a partir del siglo XII que la teología clasificó y buscó establecer algunos trazos comunes entre los 7 sacramentos, su institución por el mismo Cristo, su eficacia e importancia en quienes lo reciben. Debemos preguntarnos, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos visibles que contienen la gracia invisible de Dios. Los sacramentos son eficaces en sí mismos, porque a través de ellos actúa Jesucristo. Son signos externos, puesto que tienen una finalidad pedagógica, que consiste en alimentar, fortalecer y expresar la fe. Por eso, acercarse con fe a los sacramentos es encontrarse con Jesús resucitado y vivo, con Él que es nuestro único Salvador. Los sacramentos los podemos dividir en 3 grupos importantes. El primer grupo es el grupo de iniciación y está formado por el sacramento del bautismo, la Eucaristía y la confirmación.
El segundo grupo es son los sacramentos de curación y están formados por el sacramento de la reconciliación y unción de los enfermos. Y el último grupo son los sacramentos de servicio a la comunidad y son el matrimonio y el orden sagrado. Cada uno de los sacramentos está formado por una materia y una forma, pero también son administrados por alguien y son recibidos por alguien. Por ejemplo, el bautismo. La materia del bautismo es el agua natural y la forma o fórmula, que son las palabras que pronuncia, en este caso la persona que administra el sacramento, es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el que administra este sacramento? La persona que lo bautiza, que puede ser el obispo, el sacerdote, un diácono. ¿Y quién es el sujeto? O sea, la persona que recibe este sacramento es la persona que todavía aún no ha sido bautizada, que puede ser un niño, una niña, un adulto, etc. En el sacramento de la confirmación, la materia es la unción con el santo crisma y la imposición de las manos. Las palabras que se utilizan son: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Quién administra este sacramento? Es el ministro ordinario de la confirmación, es el obispo. O también puede ser un sacerdote, es decir, un presbítero, si es que el obispo lo designa. Y el sujeto, bueno, es toda persona que ha sido bautizada y todavía no tiene el sacramento de la confirmación. En el sacramento de la penitencia, la materia son los pecados, tanto veniales como mortales. ¿Cuál es la fórmula, la forma? Las palabras que utiliza el sacerdote es: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién administra este sacramento? Solamente el sacerdote, o en el caso extraordinario, el obispo o el papa. ¿Y quién es el que recibe este sacramento? Todo bautizado que haya cometido algún pecado mortal o venial. En el sacramento de la Eucaristía, la materia es el pan de trigo y el vino de la vid. La fórmula o las palabras son las que dice el sacerdote durante la celebración de la misa: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Quién es el ministro? Pues el sacerdote. También lo puede hacer el obispo. En realidad, los obispos, el papa, son presbíteros, son sacerdotes, pero ya con este título de obispos. En el caso del sujeto, ¿quién recibe este sacramento de la Eucaristía? Toda persona que es bautizada y que debidamente se ha preparado y que es sujeto capaz de recibir la Sagrada Eucaristía. En el sacramento de la unción de los enfermos, la materia es el aceite de oliva bendecido por el obispo en la misa crismal del Jueves Santo, y la materia próxima es la unción con el santo óleo. ¿Cuál es la fórmula? Las palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en su enfermedad. ¿Quién administra estos sacramentos? Únicamente el sacerdote. Se puede administrar la unción de los enfermos a la persona que está bautizada y que, habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro de muerte, o ya sea por enfermedad o vejez, ¿no? Esta es la persona que lo recibe. En el orden sacerdotal, la materia es la imposición de las manos. Las palabras que utiliza el obispo, porque es el obispo el que administra el sacramento, dice: oración consagratoria. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiteriado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el sacerdocio y sean con su conducta ejemplo de vida. Y como ya les dije, el que administra es el obispo.
¿Y quién lo recibe? Solamente el varón, bautizado y confirmado, que tome la decisión de tener como opción de vida el ser sacerdote. En el matrimonio, la materia son los mismos contrayentes, los mismos novios. ¿Y cuáles son las palabras que se utiliza a la hora de administrar este sacramento? Bueno, el esposo es el que dice yo, dice el nombre, te recibo a ti, dice el nombre de la esposa, como esposa y me prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud, enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y lo mismo dice la esposa. En el caso de quien administra, pues son los mismos contrayentes los ministros de este sacramento. El sacerdote simplemente es el testigo. ¿Y quién recibe este sacramento? Pues cualquier persona que está bautizada con uso de razón y que no tenga ningún tipo de impedimento. ¿Por qué son importantes los sacramentos? Son importantes porque expresan nuestra relación con Dios. Para los cristianos es la forma en que Dios otorga la vida divina, ofreciéndole al creyente ser su hijo. La asidua participación, es decir, la continua participación de los sacramentos, nos permite fortalecernos con la gracia santificante y sacramental que ellos imparten. Nos hace ser mejores cristianos en un mundo en que muchas veces es difícil mantenerse firmes en la fe. Bien, es el momento de poner manos a la obra. Vamos a trabajar en el libro, el tema 3. El primer trabajo que vas a hacer es leer la historia de la autobiografía de la página 36 de tu libro y responder las preguntas de la página 37. Luego vas a desarrollar las actividades 4 de la página 39, la actividad 5 de la página 41 y la actividad 6 de la página 43. No te preocupes, no te desesperes, puedes ir trabajando estas actividades de manera tranquila y luego te voy a enviar una fecha para que me envíes estas actividades por el CIA web. Vamos a hacer un trabajo que consiste en una ficha, la vas a descargar del aula virtual y luego que la desarrolles me la vas a reenviar por el mismo medio. En el caso de que no lo pudieras hacer, lo puedes hacer también por el CIA web, por mensajería. Muchas gracias por prestar atención a esta clase y espero que te pueda servir de mucha ayuda este video. Nos vemos en la siguiente clase.